el segundo panel que teníamos preparado, que es el que va a conducir Cristina Núñez, que es la directora general de Nextur. Cristina, bienvenida. Hola, buenos días, Manuel, buenos días. Gracias. Gracias, Cristina, por este capote, por poder aguantar estos 10 minutos mientras solventamos el problema de la grabación, como te digo, de la secretaria de Estado. Bienvenida a ese panel Muchas que vas a gracias. conducir, titulado Generando entornos de confianza para la compartición de datos, porque entiendo al final que la confianza, ¿no?, es una de esas cuestiones que están continuamente en el foco, tanto desde la perspectiva de los que manejan los datos como la de los que los cedemos. ¿Verdad, Cristina? Completamente, muchas gracias. Nada, son las cosas del directo y aquí estamos para eso. Muchas gracias por la oportunidad, Hosteltur, y también agradecer a Dolores Ordóñez de AnySolution. En la red de Nextur somos las regiones para un turismo sostenible y competitivo. Congregamos a 45 regiones europeas y tenemos todos y todas el mismo reto junto con las empresas de nuestro sector, y por eso para nosotros es muy importante formar parte de este panel para para entender cómo podemos generar esta confianza, estos entornos para compartir datos, como bien decías, entre aquellos que los proveen, aquellos que los utilizan, para poder generar un entorno de competitividad y sostenibilidad. Entonces, en este panel me complace dar la bienvenida a unos ponentes de lujo que tenemos hoy. Tenemos a Silvia Castellini de International Data Spaces. Buenos días, Silvia. Bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti. No estaremos solas en este panel. Contamos con Jaume Montserrat de Turistec, el Hola, buenos clúster días Turistec. a todos. Jaume, Muchas gracias por la buen día, invitación. buenos días. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Y José Herrero de Tecnalia. Jesús Herrero de Tecnalia, perdonad. Nada, buenos días y un placer estar con vosotros. Buenos días a todos. Bien, pues vamos a empezar este debate sobre cómo podemos generar estos entornos de confianza. Vosotros representáis de alguna manera los diferentes niveles de este ecosistema de compartición de datos, y quería empezar invitando a Silvia, si podías contarnos el trabajo que estáis realizando, esta arquitectura que sirve de referencia para desarrollar futuros espacios de datos europeos. Si nos quieres contar un poco más, Silvia. Sí, claro. Mira, en International Data Spaces Association, nosotros llevamos trabajando en la creación de una arquitectura de referencia para construir espacios de datos cerca de más de 7 años. Surge de la necesidad del sector industrial, que tiene muchos datos, pero que son datos sensibles y no los quieren compartir. Y con esto se limita la capacidad, como se ha comentado antes, de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, nuevos servicios y, al final, de innovar. Entonces, lo que proponemos desde International Data Spaces es que creemos un entorno seguro, como comentabas, donde podamos compartir todos los datos de una forma que se garantice el uso correcto de estos datos, y para ello desarrollar mecanismos que se pueda hacer de forma automática, que no tengamos que ir pues con abogados, o teniéndolo encerrado en casa, sino que sea un entorno abierto, igual que hablamos por teléfono y podemos comunicarnos unos con otros, y nuestros datos con lo que comunicamos está bien guardado, pues del mismo modo construir estos datos. Y aquí es donde IDS contribuye en muchos aspectos, pero principalmente en lo que llamamos la soberanía del dato, que yo pueda compartir, pero al mismo tiempo tener control y establecer unas políticas de uso del dato. La gobernanza, la soberanía del dato, quién lo comparte, quién lo usa, pero de quién es propiedad. Y, como decías, estos entornos que tienen que ser protegidos de alguna manera. Y para esto, gracias, Silvia, importante International Data Space, vuestra labor y vuestra conexión también con el proyecto DASTE, que, como también se ha hablado esta mañana, estamos intentando definir cuáles son las bases de este futuro espacio de datos europeo del turismo, que es pionero en Europa. Y para eso necesitamos tecnología, y por eso quizá, Jaume, nos podrías contar desde el clúster Turistec cuál es vuestra experiencia. Sí, buenos días. Bueno, nosotros desde el punto de vista de tecnología, pues debemos de alguna forma aglutinar en el ecosistema las peticiones que nos vienen tanto por parte de las empresas turísticas como las de las tecnológicas. Y lógicamente, pues los principales proyectos parten, evidentemente, pues de todos los temas derivados de la tecnología conocida ampliamente como Big Data.
y de todas sus aplicaciones, ¿no? En este aspecto sí podemos decir que se han avanzado en algunas empresas que están en proyectos compartidos, evidentemente proyectos privados, donde pues, se comparten una serie de datos que se entienden que son beneficiosos para las partes y desde ese punto de partida pues, intentamos también pues, convencer a las empresas de la importancia de estar en proyectos de este tipo. La tecnología está ahí, ya os digo, desde el punto de vista de lo que son productos para mercado, proyectos desde el punto de vista privados, están ahí. Sabemos que los retos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista de la seguridad, de la calidad del dato, de la federación del propio dato, pues son grandes y para eso pues trabajamos pues con todas las organizaciones que están de alguna forma intentando priorizar esas problemáticas que están encima de la mesa en cuanto a la seguridad, la autoridad del dato, de quién es, cuánto tiempo lo puedo tener. El tema del tiempo va a ser un vector que aparecerá en poco tiempo, pero lo que sí puedo decir es que las experiencias privadas de socios de Turistec que ya están en el mercado son altamente positivas. Es decir, el retorno que tiene entrar en un planteamiento de compartición de datos creo que es más que evidente. Nosotros intentamos trasladarlo en todos los proyectos que estamos haciendo. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que parte también de un planteamiento de empresa de generosidad. Es decir, tú tienes que tener muy claro por qué estás en el mercado, cuál es tu valor y qué parte de ese valor puedes ofrecer y esperar, evidentemente, que haya otro como tú o varios que efectivamente pues, lo hagan, ¿no? En entornos de proyectos cerrados, pues no es tan fácil como parece. Me puedo imaginar que en proyectos abiertos, como los que el otro día ya tuvimos la oportunidad de escuchar en el Congreso del MIT, pues es mucho más complejo, pero los vemos como absolutamente necesarios porque la demanda de este tipo de soluciones va a ir creciendo. Yo creo que será una de las claves para el desarrollo futuro de las nuevas tecnologías dentro del mundo del turismo. Muchas gracias, Jaume. ¿Cuál es el principal incentivo para estas empresas que comparten los datos? Para aquellas que los recibimos y para los gestores de destinos, pues el Business Intelligence, el hecho de poder desarrollar este producto que complace a la demanda es bastante obvio. Yo creo que esto ya se está integrando mucho, pero para aquellos que compartís los datos, ¿cuál es el principal incentivo? Y quizá Jesús también podrías complementar en esta pregunta desde tu punto de vista. Bueno, nuestro principal... no sé si me toca a mí, perdón. Sí, disculpad, el hecho de no estar en la misma sala físicamente en el café, como decían anteriormente. Pero una pregunta para Jaume, el principal objetivo para aquellos que compartís los datos y luego damos paso a Jesús, si te parece. Desde el punto de vista de formar parte de un ecosistema, el hecho de colaborar y ese punto de generosidad tiene que estar de alguna manera en la propia misión de la compañía, ¿no? Con lo cual, siempre esperas un retorno, que no tiene que ser monetario, por supuesto, pero esperas un retorno. Es decir, tú tienes una información que puede ser muy válida, quizás tu información puede ser relevante y diferencial, y lo que buscas es complementarla con otra información relevante y diferencial de alguien que forma parte de una cadena de valor que cada vez es más compleja y más difícil de entender. Sin herramientas de este tipo que le dan un sentido a todo lo que genera, en este caso, el mundo del turismo, ¿no? Con lo cual, yo siempre digo lo mismo, y cuando hemos llegado a acuerdos con empresas dentro de proyectos específicos, si no hay un principio de generosidad, es decir, oye, de entrada la empresa te dice, oye, yo esto es lo que puedo mostrar, ya lo tengo preparado, tenemos proyectos de Open Innovation, con lo cual es fácil acceder aquí, este dato lo tengo verificado que puedo acceder, te lo puedo dar, es mío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué espero yo a cambio? Bueno, pues yo esperaré otros retornos, ¿no? Que no tienen que ser directamente de la herramienta, pueden ser directamente porque, no sé, pues dentro de esa herramienta, pues tú le das ya no solo Business Intelligence, sino un concepto mucho más amplio que el Big Data y la compartición de datos pues nos posiciona, que es el Market Intelligence, que es lo que realmente el mundo del turismo está buscando, porque indicadores internos de eficiencia y eficacia, la mayoría de empresas las tienen, pero después analizar mercados, destinos, comportamientos de clientes son temas mucho más complejos y no hay ninguna empresa que esté en la capacidad de tener todos los datos suficientes como para tomar ese tipo de decisiones.
Muy interesante también, Jesús. Sí, ahora sí es tu turno. Sí. Si nos cuentas también punto de vista de Tecnalia tecnológico y quizá un apunte sobre la interoperabilidad en estas plataformas, si te parece. Sí, perfecto. Yo creo, al hilo incluso de lo que comentaba Llama, yo creo que la creación de los nuevos de los modelos de negocio yo creo que también es un reto dentro de este concepto de espacio de datos, ¿no? Porque yo creo que el turismo tenemos la ventaja de que es un sector que está muy acostumbrado a trabajar con los datos desde hace muchos años, consultando los datos estadísticos del INE, tenemos el buen ejemplo de Datastur, entonces yo creo que eso tiene que ser un buen punto de partida para dar este salto de lo que nos puede proporcionar los espacios de datos. Y ahí es cierto que, al hilo del título de la sesión, de la confianza, es donde la tecnología tiene que ser un medio para proporcionar esa confianza, y nosotros como centro tecnológico es un reto a la hora de poder proporcionar esos niveles de confianza necesarios que animen incluso a la participación de las empresas y en especial de las pymes turísticas, que sabemos que son tremendamente importantes en nuestro país, ¿no? Y esa tecnología tiene que estar en cada uno de los pasos en los que dices, bueno, ¿qué es eso del espacio de datos? ¿Cómo se empieza? ¿O cómo una empresa puede, o incluso una persona puede involucrarse? Y ahí tenemos los pasos de la identidad, es decir, que tiene que haber organismos que nos garanticen nuestra identidad y que nosotros en espacio de datos solo tengamos la necesidad de identificarnos en una sola entidad. Luego haya esa tecnología, hablaremos de identidades federadas, porque habrá esa comunicación de que si yo he proporcionado mi identidad a un organismo de España, eso se pueda comunicar con un organismo de Francia e Italia, y esa comunicación permita acceso a esos espacios de datos. La identidad y luego los atributos, es decir, esas características que ponemos en cada uno de nosotros en nuestra identidad, o ese currículum que ponemos, título universitario por tal sitio, también habrá organismos que garanticen y verifiquen esos atributos que cada uno ponemos en nuestros currículos, en nuestra identidad, ¿no? Eso en cuanto a la identidad. Luego, en cuanto a la participación, es decir, podremos tener el papel de proveedor de datos, o consumidor de datos, o proveedor de servicios basados en datos, o consumidor de servicios de otros que los hayan proporcionado. Y ahí tendremos, ya se ha aparecido la palabra catálogos, es decir, tenemos esa serie de herramientas que nos permitan publicar nuestros datos en esos catálogos, con esa serie de metadatos que nos den información, para que luego un consumidor pueda decir, me interesa este y este otro. Y el tercer paso es la gestión de la gobernanza, es decir, esa sensación de que una entidad se anima a compartir datos, y eso no significa que pierda el control de los mismos, sino que con esa gobernanza se determinará quién accede a qué datos, bajo qué condiciones, parcial, totalmente, y eso nos lo proporcionará también todos los elementos tecnológicos que se proporcionen. Y aquí también, en el siguiente paso, unido al anterior, es donde también se determinarán los modelos de negocio, es decir, la monetización, porque alguien podrá participar en estos espacios de datos porque, bueno, su objetivo es monetizar esa acción o ese servicio que proporciona. Y aquí, para todo esto, es donde las tecnologías tienen que proporcionarlo. Y, por nombrarlas, ¿cuáles son las tecnologías que nos permiten todo esto? Pues, en primer lugar, la ciberseguridad, para gestionar todo el tema de la identidad, para gestionar la privacidad de los datos. Hay conceptos de criptografía homomórfica, multiparty computation, que lo que permite es, y yo creo que se utiliza mejor con ejemplos, es decir, si estamos pensando, por ejemplo, en hoteles de una determinada comarca y decimos, bueno, ¿cómo podemos saber la tarifa media de esta comarca basados en la tarifa media de cada uno de los hoteles o alojamientos turísticos, sin que yo visibilice mi tarifa media al resto? Igual ya pueda estar visible en otros ambientes, pero asumiendo que no, pues tecnología nos permite hacer ese cálculo de la tarifa media sin que cada hotel exponga su dato al resto, ¿no? Ese tipo, mediante algoritmos, mediante la encriptación, es ahí donde la tecnología nos permite que, si yo no quiero visibilizar mis datos, no los visibilizo, pero sí quiero compartirlos con los demás para tener, en este caso, un retorno de saber la tarifa media de la comarca. Otra tecnología, temas de inteligencia artificial, para aprovechar al máximo los datos que tenemos en cuanto a temas de aprendizaje, de modelos. Todo ahí tenemos unas posibilidades enormes de la inteligencia artificial. Y por último, que es cierto lo que comentaba, es la interoperabilidad, es decir, que el poder garantizar que espacios de datos, entidades se comuniquen unas con otras, y ahí es donde ya hay ejemplos de semántica, de ontologías. Tenemos incluso una norma de España de la UNE de una creación de una primera ontología
para abordar el turismo, sabiendo que la ontología de turismo es un proyecto todavía por desarrollar, e incluso Segitur lo tiene previsto en sus proyectos que tienen lanzados ahora, porque crear esa ontología, ese lenguaje común en el que todos nos entendamos y que pueda participar la comunicación, es un reto todavía vigente. Gracias, Jesús. También muy interesante por la visión empresa y la visión destino y la visión de la cadena de valor. Si escalamos esto al espacio de datos europeo de turismo, y me gustaría que me dijerais todos desde vuestro punto de vista, empezando por Silvia también, porque además estáis implicados en el Data Space Support Center a nivel europeo, ¿cuáles son vuestras expectativas sobre el Data Space for Tourism y además cómo pensáis que esto va a mejorar, va a optimizar vuestra labor diaria? Has hablado de varios temas. Cuando hablamos de un espacio de datos europeo internacional, como ha dicho Jesús, de lo que estamos hablando es de interoperabilidad. No es que, como decíamos con las plataformas, nos pongamos a construir una plataforma donde todos vamos allí. No, es que con los mecanismos que cada uno tiene y ha desarrollado localmente en su país o en su sector, porque piensa que, como apuntabais, turismo se relaciona mucho con movilidad, se relaciona con agricultura. Entonces se trata de que definamos unos mecanismos que todos nos podamos entender, de forma que yo desarrolle en España un espacio de datos para turismo, cumpliendo unas funcionalidades, pero que se puede entender con el francés o con el latinoamericano, porque muchas empresas españolas tienen negocios también en Latinoamérica y también les interesará que se desarrolle. Entonces, hablamos de espacios, cuando hablamos de espacios de datos, no está todo y que se puedan empezar a desarrollar por sectores o por regiones, tienen que ser internacionales. Si no, no conseguiremos un éxito, ¿vale? Entonces, esa es la visión. No hablamos de un único espacio de datos, sino de crear una infraestructura del mismo modo que se creó GSM para que podamos comunicarnos por teléfono. Ese es el objetivo, la ambición, y eso es en lo que estamos trabajando desde International Data Spaces en colaboración con el Data Space o formando parte del Data Spaces Support Center. Y aquí Europa es líder en cómo hacerlo y ya estamos en contacto con China, Japón, que vienen a nosotros a preguntarnos cómo lo estamos haciendo y aprender de lo que hacemos. Muchas gracias, Silvia. Y concretamente en el proyecto DATES estamos precisamente desarrollando una serie de entregables y entre ellos hay una guía de uso tecnológico para decir pues cómo estos futuros espacios de datos que tienen que coordinarse y conectarse con aquellos que ya existen en los diferentes sectores, en los diferentes países, tienen que servir para el usuario y para las empresas. ¿Queréis comentar a lo mejor las primeras conclusiones de esta guía que estamos desarrollando en DATES, Jesús, quizá? Pues te diría que todavía estamos en ello. Es decir, que yo creo que es un reto, sobre todo porque cuando estamos hablando de este espacio de datos hay muchas cosas en paralelo. Es decir, estamos hablando del espacio de datos en turismo, está también en desarrollo otros espacios en otros ámbitos sectoriales y todo tiene que tener una interconexión. Y luego, como ya os he hablado, tenemos este Data Space Support Center, que es como una línea horizontal que intenta poner también unas guías para todos los espacios de datos. Entonces, ahora mismo, porque es un ejercicio, un proyecto en marcha, estamos involucrados. Sí queremos que desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, en DATES, queremos poner especial hincapié a aquellas peculiaridades del turismo que no es que no aparezcan en otros espacios de datos, pero que sí pueden tener una importancia muy significativa en el turismo. Por ejemplo, el tema del uso de datos personales, es decir, que probablemente en turismo tengamos que tener especial atención a ese tipo de cosas. Y aquí la tecnología tendremos que poner un hincapié máximo en este aspecto. U otro muy importante, lo de las pymes. Tenemos que crear infraestructuras tecnológicas que sean fácilmente utilizables por las pymes turísticas. Por tanto, eso es un reto tecnológico en el que estemos trabajando ahora. Porque ya digo, en cuanto a las líneas, hay que insistir mucho en el tema de las líneas tecnológicas, insistir en la interoperabilidad, insistir en los estándares. Ese es el reto que tenemos ahora para que no pensar, como decía muy acertadamente Silvia, en ese gran espacio de datos europeos, sino el desde abajo, como incluso con iniciativas que ya existen actualmente de compartición de datos. Eso nos permite compartir datos con otras iniciativas en el ámbito geográfico o incluso en el ámbito sectorial de otros
sectores, porque el turismo al final está relacionado con la energía, con la movilidad, con la salud. Esa interoperabilidad también en esos es otro también de los retos tecnológicos en los que estamos trabajando. Muchas gracias, Jesús. Los dos, todos apuntabais la sinergia, bueno, la horizontalidad de nuestro sector, de nuestra cadena de valor, que la dependencia de la movilidad para poder ofrecer al cliente, al viajero, un safe and seamless travel que decimos. A nivel de gestión de esta composición de todos estos ecosistemas de datos, ¿podríais darme un ejemplo de qué queremos medir al final? Porque lo que tenemos que entender a través del sistema europeo, internacional y luego cuando lo aterrizamos a nivel del destino y de la empresa, ¿qué es lo que nos interesa medir a nivel de la calidad de la oferta que queremos ofrecer y a nivel de la sostenibilidad? ¿Teníais alguna apunte a este respecto? Jaume, no. Quizá desde Turistec. Sí, hombre, a nivel de medir, pues el problema es poner prioridades. Medir queremos medir todos. Es decir, este tipo de proyectos derivados de, bueno, para mí es una de las grandes revoluciones que nos trae ya no solo las megatendencias tecnológicas, sino la propia el mindset digital en el que estamos todos involucrados en este momento, es que esa densidad de datos, pues lógicamente hace que nos planteemos pues muchísimos interrogantes, ¿no? Y, por ejemplo, para dar algún ejemplo de medición, ayer estábamos trabajando en un proyecto que nos han enseñado en la Universidad de La Habana para medir flujos, ¿no? Dentro de destinos, claro, para destinos masificados, concretamente pues el destino como es Mallorca y concretamente la ciudad de Palma, que cada vez se está convirtiendo más en un problema, pues eso es ya una medición. Eso solo se podrá hacer, pues evidentemente con la participación de muchos de los sujetos de esa cadena de valor, tanto desde el punto de vista de infraestructuras técnicas como desde el punto de vista de bueno, dónde van esos datos, de quién son, etcétera, etcétera. Pero al final lo que queremos medir, oye, en qué momentos, qué zonas son las más visitadas, etcétera, etcétera. Medición de los impactos de huella de carbono que ya se están haciendo, pero de una manera mucho más global, ¿no? Que no sean pues temas específicos que se hacen, oye, pues mira, para venir de aquí a Barcelona he gastado tanto. Bien, perfecto, ya lo sabemos, pero el global, es decir, que en Mallorca tengamos este año 14 o 15 millones de turistas, que nos implica. El reto es importante. Para mí la problemática no es saber qué podemos medir, pues podemos hacer cualquier cosa. El tema es dónde estarán esos datos, quién los manejará, cómo de alguna forma se articulará, como hemos dicho antes, ya no solo la privacidad y la seguridad, sino la seguridad de que ese dato es correcto. No olvidemos, uno de los principios del Big Data es el aseguramiento, es decir, quién te dice a ti que ese dato es correcto, que efectivamente son 2 y no 3. Bueno, eso plantea problemáticas muy amplias, ¿no? En términos de interoperabilidad, pues imaginaros, si vas añadiendo más y más elementos de la cadena de valor, pues el tema se complica, pero que al final estás buscando generar un único dato. ¿Quién te asegura que eso está bien, ¿no? Los retos son impresionantes, para mí es un tema fascinante además, porque creo que entramos en una nueva era, pero medir, es que lo queremos medir todo. Que queremos medir incluso hasta sensaciones dentro de poco, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos va a permitir generar patrones, generar ya no solo inteligencia artificial a la base del consumo ingente de datos, como puede ser el aprendizaje, sino inteligencia artificial mucho más amplia que ya se está investigando, de manera que necesite mucho menos costo en cuanto a entreno de modelos, ¿no? Y podamos pues sacar conclusiones pues muchísimo más complejas que las que estamos sacando ahora, con lo cual podemos medir cualquier cosa. A mí lo que me preocupa es, bien, a nivel particular sí, el espacio de datos, como lo ha definido Silvia, es perfecto. Yo creo que es importante dar ese mensaje de no os penséis que eso va a ser algo físico que está ahí. No. La clave es entender la interoperabilidad. Y la interoperabilidad hoy es clave para entender cómo se está desarrollando este tipo de tecnología y esos tipos de datos. Generar conocimiento a partir de ahí, ese es el reto que tenemos que plantear. Y que se use para toma de decisiones, de toma de gestión, de promoción y de inteligencia de mercado. Sí, perdón. Y lo que estamos haciendo en Europa, y simplemente para acabar, es muy importante. Es decir, los temas de seguridad y privacidad, yo creo que estamos a años luz del resto del mundo, ¿vale? Porque Estados Unidos y China hacen lo que les da la gana, con lo cual
no son un referente en estos temas. A mí yo cuando digo China me pongo muy nervioso porque son los que vienen y se lo quedan todo y le cambian el nombre. O sea que, pero bueno, Silvia se ríe pero sabe de qué hablo. Y la segunda para mí es la federación de esos datos. Es decir, oye, dentro de Europa tenemos una posibilidad brutal, ¿vale? Si entendemos bien el proyecto, de que esos datos sean federados, entonces sean útiles independientemente de donde estés, con lo cual más enriquece la toma de decisión. La toma de decisiones para esta transición hacia la competitividad, la digitalización y la sostenibilidad del turismo, también para dar una respuesta coordinada de los diferentes actores y también, como decía Silvia, capitalizar todas estas iniciativas que ya se están moviendo en paralelo en cada uno de los Estados miembros de la Unión, pero también en cada uno de los sectores que tenemos que conectar. Y un último mensaje, un último minuto por parte de cada uno, quizá empezando por Silvia, sobre todo tú insistías en la seguridad y la confianza de esta protección de datos más sensibles en estos canales abiertos pero protegidos, algo imprescindible que tenga que tener en cuenta el futuro espacio europeo de datos. Mira, que estáis defendiendo. Sí, yo voy a lanzar un mensaje sobre todo para estas empresas que están en el turismo y nos están escuchando, qué es lo que pueden hacer para mí es que empiecen a considerar el dato como un activo interno en su empresa, ¿sabes? O sea, como igual que tienes tu cuenta de resultados y tienes tu dinero bajo control, el dato tiene que ser lo mismo. O sea que empezar a trabajar en tratar a los datos como un activo que se puede compartir, pero de forma segura. Entonces, ya hay empresas como Tecnalia que están desarrollando cómo hacerlo, ¿vale? Pero que de momento empiecen a establecer una gobernanza dentro de su propia compañía de cómo están tratando los datos, cómo almacenarlos, qué datos dispongan, porque luego ya los servicios y las tecnologías ya vendrán dadas por distintos proyectos. Y la última punto es que también decidan qué rol tienen en esta cadena de valor del dato. ¿Son usuarios finales que van a usar los servicios o quieren ser actores que desarrollen esta tecnología? Entonces igual sí que tienen que llamar a Tecnalia o a Turistec para que les diga cómo hacerlo. Muchas gracias, Silvia. Hemos superado el tiempo del panel. Hemos superado el tiempo del panel. Un minuto nos queda para Jaume y para Jesús. Último mensaje. Jaume. Pues para no extenderme, lo primero de todo creo que es importante este tipo de iniciativas que se están desarrollando son para nosotros como Turistec imprescindibles para generar esa confianza que es necesaria y después hemos de abogar a la generosidad de las empresas, entendiendo que efectivamente esto va a redundar en competitividad tanto de nuestro sector como de las propias empresas. Gracias a Jaume y Jesús. Sí, un último mensaje que yo creo que todavía nos queda de avanzar en ese reto de cómo pasar de los datos a las decisiones efectivas y eficientes para las empresas y para las administraciones públicas. Muchas gracias a los tres. Seguimos con la siguiente sesión. Muchas gracias, muy interesante todo y seguimos conectados. Gracias. Gracias a vosotros.